Hola, el día de hoy vamos a revisar el tema de cartografía genética. Para ello vamos a definir qué es un mapa cromosómico. Este es un mapa probabilístico basado en la probabilidad de recombinación. La mayor distancia medible por probabilidad de recombinación es del 50%, donde los genes se comportan como si estuvieran en cromosomas diferentes. Un mapa cromosómico indica qué genes forman parte del mismo cromosoma, el orden de estos genes, la distancia que separa a un gen del otro en un mismo cromosoma y la localización relativa de los genes en los cromosomas. Para entender mejor este tema es necesario recurrir a un tema que ya hemos revisado con anticipación, que es el proceso de la división celular mediada por la meiosis. En este proceso ocurre un paso fundamental en la formación de los gametos que tiene que ver con el entrecruzamiento o recombinación genética de los alelos entre cromosomas homólogos. Este intercambio de material genético que se produce en unos puntos que conocemos como quiasmas va a proporcionar un enorme potencial de variación genética en los gametos que se forman en cualquier individuo. En esa diapositiva podemos observar la segregación que ocurre para dos genes, en particular los genes A y B. Como podemos observar, estos genes se encuentran en cromosomas independientes y lo podemos observar porque estos cromosomas presentan diferente color para hacerlo de manera más visible. Como podemos observar, cuando se segregan estas cromátidas o estos cromosomas, podemos observar que la segregación de A no está afectando la segregación del gen B. Sin embargo, ahorita vamos a ver en otra diapositiva cómo ocurre la segregación también de dos genes A y B que se encuentran en el mismo cromosoma. Aquí ya podemos observar que A se encuentra en un extremo diferente, opuesto al gen B, pero se encuentran en el mismo cromosoma. Cuando dos o más genes se localizan en el mismo cromosoma, se dice que estos genes se encuentran ligados. Sin embargo, en esta diapositiva podemos observar que no hay un proceso de recombinación genética durante el proceso de la meiosis, que es en donde ocurre la formación de los gametos, de manera que la segregación de A no afecta la segregación de B. En este caso podemos decir que sí, los genes se encuentran recombinados, sin embargo no hay un entrecruzamiento, de manera que las cromátidas que se formen no son recombinantes, porque no hubo este proceso de recombinación genética o de entrecruzamiento. Sin embargo, en esta diapositiva podemos observar nuevamente que los genes A y B se encuentran ligados por encontrarse en el mismo cromosoma. Sin embargo, aquí sí podemos observar que durante el proceso de la meiosis sí hay un proceso de recombinación genética en la que podemos observar al quiasma. Recordemos que el quiasma se forma entre cromátidas no hermanas que se encuentran en los cromosomas homólogos. De manera que cuando hay formación de gametos, una cromátida va a ser idéntica a la original. Lo vemos en esta cromátida color anaranjado. Esta otra cromátida tampoco sufre recombinación genética, de manera que es idéntica a la original. Sin embargo, en estas cromátidas no hermanas sí observamos el proceso de la recombinación, en el que se va a dar lugar a un gameto A dominante con B recesivo, como lo podemos observar acá, y esta sería A recesivo que se entrecruzó con una B dominante. Y bueno, como ya es de nuestro conocimiento, el entrecruzamiento involucra dos cromátidas no hermanas de las cuatro cromátidas que conforman a la tetrada. Para entender mejor el tema vamos a recurrir a este ejercicio en donde textualmente nos dice que consideremos un apareamiento entre dos líneas puras, una de ellas con alelos dominantes y la otra con alelos recesivos, para producir una F1 heterocigota a la que se le realizó un cruzamiento de prueba. De este último cruce
nosotros sabemos que el organismo heterocigoto es el que determinaría los fenotipos, ya que con quien se está cruzando es un organismo recesivo. Es así como nosotros estaríamos esperando 4 fenotipos diferentes: A dominante, B dominante, otro fenotipo A dominante, B recesivo, A recesivo, B dominante y un fenotipo AB recesivo. Supongamos que para estas 4 clases fenotípicas se presentan los siguientes valores: 140, 38, 32 y 150 respectivamente, para dar un total de 360 individuos. Como nosotros ya lo hemos observado en clases pasadas, lo que se está realizando es el cálculo de la J cuadrada para poder calcular si la diferencia entre lo observado y lo esperado es significativo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es el cálculo de la J cuadrada, donde tenemos aquí los valores observados, en esta otra columna los organismos esperados. Nosotros estaríamos esperando que cada fenotipo se estaría presentando en una probabilidad de 25% cada una de ellas, de manera que si tenemos 360 individuos, lo multiplicamos por 1/4, que es la probabilidad de encontrar cualquiera de estos fenotipos determinados, para dar un total de 90 individuos. Se calcula la desviación, que se eleva al cuadrado. Posteriormente se divide entre lo esperado para hacer el cálculo de la J cuadrada, el cual nos da un valor de 135.2. Para este ejercicio en particular se tienen 3 grados de libertad. Recordemos que es el número de clases fenotípicas menos 1, de manera que eso nos daría 3 grados de libertad. Y si revisáramos este valor de J cuadrada para 3 grados de libertad, encontraríamos que la diferencia es significativa. Al haber una diferencia significativa, podemos atribuir entonces que hay un proceso de ligamiento, es decir, que el locus A y el locus B se encuentran en el mismo cromosoma. Una vez que detectamos esta diferencia significativa y que llegamos a la conclusión que A y B se encuentran en el mismo cromosoma, ahora vamos a realizar el cálculo de la distancia que separa a uno de otro gen. Para ello, lo que primero necesitamos hacer es detectar cuáles combinaciones van a ser de tipo parental y cuáles son de tipo recombinante. ¿Cómo vamos a poder identificar las que son de tipo parental? Estas van a ser las que tienen mayor número de individuos con un fenotipo determinado. En este caso, los valores más altos son el de 140 y el de 150, por lo tanto, estos serían nuestros tipos parentales. Los individuos con menor valor van a ser los recombinantes. En este caso serían los fenotipos A dominante, B recesivo y A recesivo, B dominante. Una vez que detectamos cuáles son el tipo parental y el tipo recombinante, vamos a calcular la frecuencia de recombinación o de entrecruzamiento. La frecuencia de entrecruzamiento entre dos genes ligados es proporcional a la distancia en la que se encuentran separados estos genes en el mismo cromosoma. Básicamente podemos decir que existe una relación entre la frecuencia de recombinación con la distancia de estos genes en un mismo cromosoma. Y 1% de recombinación es igual a una unidad que se conoce como centimorgan, que se abrevia con C minúscula, M mayúscula, y a este centimorgan se le conoce como unidad de mapa. Para calcular la frecuencia de recombinación tenemos que realizar la siguiente operación. Tenemos que dividir el número total de recombinantes entre el número total de descendientes estudiados. Y si queremos calcular la frecuencia, el porcentaje de recombinación, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta frecuencia de recombinación por 100.
Retomemos entonces el mismo ejercicio. Aquí están representados los fenotipos con sus individuos. ¿Okay? Y entonces ya habíamos mencionado que los individuos de tipo recombinante van a ser estos dos por presentar el menor número de individuos. Lo que estamos haciendo es únicamente sumar estos individuos de tipo recombinante, de manera que eso nos da un total de 70. Ya tenemos el total de recombinantes y ahora necesitamos saber el total de descendientes, que ya lo habíamos mencionado, son 360. De manera que para calcular la frecuencia de recombinación vamos a dividir 70 entre 360 y eso va a ser la frecuencia de recombinación, el cual nos va a dar un valor de 0.1944, que al multiplicarlo por 100 nos va a dar un valor de 19.44%. Recordemos que les había mencionado que 1% de porcentaje de recombinación es igual a 1 centimorgan, de manera que la distancia que separa a y B es de 19.44 centimorgans. En este caso en particular, estamos estudiando ya no dos genes, como fue el caso anterior, sino en este caso se está analizando la segregación de 3 genes representados por las letras A, B y C. Nuevamente observamos que las líneas parentales son dos líneas puras, una dominante, la otra recesiva. Se tiene una F heterocigota, triheterocigota, a la que se le hace un cruzamiento de prueba. Para este caso en particular estamos esperando 8 fenotipos diferentes, uno de ellos con fenotipo dominante en A, B y C, otro fenotipo dominante en A y B pero recesivo en C, dominante para A, recesivo B, dominante en C, dominante en A pero recesivo para B y C, y estos otros 4 fenotipos. Aquí los individuos que se estudiaron fueron 1000 individuos y si nosotros realizamos el análisis de la G cuadrada, encontraríamos que hay una diferencia significativa, lo que se traduce como un ligamiento entre los genes A, B y C. Una vez que detectamos que estos genes se encuentran ligados porque realizamos ya el análisis estadístico de la G cuadrada, lo que tenemos que hacer es nuevamente identificar cuáles son de tipo recombinante y cuáles son de tipo parental. Para este ejercicio en particular, lo que vamos a hacer es calcular la frecuencia de recombinación, hacer el orden en el mapa entre los genes, y nos pregunta que cuáles son las distintas clases de la descendencia. ¿Okay? Entonces, primero vamos a identificar el orden de los genes. No podemos calcular la frecuencia de recombinación si no identificamos primero el orden de los genes, porque puede ser que hagamos el cálculo y resulte que el gen que nosotros considerábamos era el central, no era, y los datos van a ser erróneos en nuestro cálculo de la frecuencia de recombinación. Entonces, cada vez que tengamos 3 genes o más analizando su separación en un mismo cromosoma, tenemos que identificar siempre primero el orden de los genes. ¿Ok? Entonces, para poder identificar cuál es el gen central, vamos a recurrir a estos diagramas. ¿Vale? Si ustedes observan este diagrama, estaría representando a una cromátida no hermana y esta a la otra que se encuentra en el cromosoma homólogo. ¿Sí? Para ello, como les mencionaba, primero tenemos que identificar a los que son de tipo recombinante, van a ser aquellos que tienen menor número de individuos, y los que tienen mayor número de individuos van a ser los parentales, es decir, este que presenta 390 y 374. ¿Sale? Este de tipo parental tiene un fenotipo A dominante, B dominante, C dominante, y el otro tipo parental tiene un fenotipo A, B, C recesivo.
Entonces lo que hago en cada una de estas líneas que representan cromátidas no hermanas es poner el tipo parental de uno y el tipo parental del otro. Aquí no estamos simulando ninguna recombinación porque no vemos el intercambio entre uno y otro gen. Sin embargo, en este otro escenario, aquí sí estoy suponiendo que hay una recombinación entre estos dos genes. En este otro escenario también se estipula que hay recombinación, pero no entre los genes A y B, sino entre los genes B y C. Y en este último esquema estamos observando o postulando una doble recombinación, es decir, una recombinación entre los genes A y B y una recombinación entre los genes B y C. En este esquema en particular, estamos postulando que el gen B es el central. Desconocemos si ese es el orden correcto, porque pudiera ser que en lugar de ser B, el gen central, fuera C o fuera A. Pero en este ejercicio en particular estamos sugiriendo que B es el que se encuentra entre los genes A y C. ¿Ok? A este se le va a llamar zona 1, que postula el intercambio entre A y B. Esta se le va a llamar zona 2, que postula el intercambio entre B y C. Y a esta se le va a conocer como zona 3, que postula una doble recombinación entre genes A y B y entre genes B y C. ¿Ok? De estas tres zonas nos vamos a quedar con esta última, que es la zona 3, donde hay una doble recombinación. ¿Sale? Y lo que necesitamos es utilizar esta zona para poder identificar si efectivamente el gen B es el que se encuentra en la parte central, es el gen central. Okay. Entonces nos quedamos con esta tercera zona y vamos a identificar entonces si es el B el gen central. Okay. Nuevamente aquí vemos a los parentales. Recordemos que uno de los parentales tenía todos los alelos dominantes y el otro todos los alelos recesivos. Y en esta zona 3 tenemos la doble recombinación. Lo único que vamos a hacer es dirigir estas recombinaciones. Es decir, tendríamos un fenotipo, cuando hay una doble recombinación, un fenotipo A dominante, B recesivo, C dominante. Únicamente estoy postulando qué producto se tendría por una doble recombinación. A dominante, B recesivo, C dominante. Y el otro fenotipo resultante sería A recesivo, B dominante, C recesivo. ¿Ok? Vamos a buscar estos fenotipos que se produjeron por esta doble recombinación. Era el A dominante, B recesivo, C dominante, es este, y presenta 5 individuos. Nos vamos al otro producido, A recesivo, B dominante, C recesivo, que presenta 8 individuos. Estos son los que tienen menor número de individuos, es decir, son los recombinantes. Como sí coinciden con los recombinantes, entonces B es el gen central. Si a lo mejor en nuestros productos hubiéramos tenido como resultado un fenotipo A dominante, B dominante, C recesivo, ¿no? Nos damos cuenta que presenta 81 individuos, es decir, no coincide con los recombinantes. Como no coincide, en ese ejercicio en particular, ya sabríamos que B no sería el gen central y tenemos que modificar de lugar el orden de los genes sugeridos. Pero en este caso en particular, sí coinciden con los recombinantes, por lo tanto, B sí es el gen central. Una vez que ya identificamos que B sí es el gen central, entonces ahora sí podemos calcular la frecuencia de recombinación. ¿Okay? Primero vamos a calcular la frecuencia de recombinación entre A y B. ¿Okay? Para ello recurrimos a la zona 1 donde está propuesto ese intercambio entre A y B. Podemos observar que los fenotipos resultantes serían A dominante, B recesivo, C recesivo,
Para ese tipo de fenotipos tenemos 27 individuos y el otro sería A recesivo, B dominante, C dominante y tenemos para este otro 30 individuos. De manera que vamos a hacer la sumatoria de estos genes, de estos individuos en los que se postula un intercambio entre A y B. 27 más 30 dan 57. Lo dividimos entre el número total de individuos, que son 1000. Y al multiplicarlo por 100 tendríamos el porcentaje de recombinación, que sería de 5.7. Ahora nos vamos a la zona 2 para calcular la frecuencia de recombinación. En este caso tendríamos un fenotipo A dominante, B dominante, C recesivo con 81 individuos, un fenotipo A recesivo, B recesivo, C dominante y tenemos 85 individuos. En este caso vamos a sumar entonces los individuos que se producen por la recombinación entre B y C. Entonces sería 81 más 85, dando un total de 166. Se divide entre el número total de individuos, que es 1000. Se multiplica por 100 para calcular el porcentaje de recombinación y nos da 16.6%. Retomemos ahora la zona 3, donde hay un doble intercambio genético. El resultado será un fenotipo A dominante, B recesivo, C dominante, con un total de 5 individuos. Otro fenotipo A recesivo, B dominante, C recesivo con 8 individuos. De manera que se suman 5 más 8, 13, se divide entre el número total de individuos, se multiplica por 100 y eso nos da el porcentaje de recombinación, que va a ser 1.3. Una vez que calculamos los porcentajes de recombinación por cada una de las zonas, vamos a calcular la recombinación entre los genes estudio. Vamos a calcular primero el porcentaje de recombinación entre A y B. En las zonas donde se puede detectar que hay intercambio entre los genes A y B sería en la zona 1 y en la zona 3. De manera que se suman los porcentajes de recombinación de la zona 1 y 3, es decir, 5.7 más 1.3 es igual a 7%. Vamos a calcular ahora el porcentaje de recombinación entre B y C. Hay que ir a las zonas donde hay intercambio genético entre los genes B y C, y esto ocurre en la zona 2 y en la zona 3. Por lo tanto, sumamos los porcentajes de recombinación de estas dos zonas. 16.6 más 1.3 es igual a 17.9. Y si queremos conocer la distancia que separa a los genes A y C, tenemos que sumar aquellas zonas donde hay recombinación entre estos dos genes. Para este caso en particular, deberíamos sumar la zona 1 más la zona 2 más 2 veces la zona 3. Sería 5.7 más 16.6 más 2 veces la zona 3, que sería 1.3. Y eso nos da un total de 24.9. Aquí observamos ya el mapa cromosómico, que es una línea que está representando al cromosoma. Este sería el gen A, B y C. La distancia que separa al gen A y B es de 7 centimorgans, como ya lo habíamos calculado previamente. La distancia que separa el gen B y C es de 17.9 y la distancia que separa el gen A del gen C es de 24.9, que es la sumatoria de estos dos mapas.